Un saludo cordial a todos los amigos de su canal preferido TVX y de su programa de preferencia Plataforma. En esta ocasión vamos a conversar sobre el caso de COSAVI, tratando de profundizar en distintas áreas. Ok, comencemos. Lo primero es comenzar por la premisa más importante, y es que mi hipótesis es que este problema se ha gestado de a poco, pero es un problema estructural que tiene el sistema de ahorro cooperativo en el país. Y el segundo es que hay áreas de debilidades que nos deben de llamar a observación, análisis y sobre todo a una cirugía mayor en todo este sistema de ahorro cooperativo. Y el otro elemento paralelo a esto o correlacionado es: no hay un problema en el país sistémico de todo el sistema de ahorro, es un tema puntual de cooperativas que tienen pobre y débil regulación y supervisión, a diferencia de lo que ocurre con el sistema bancario, que tiene una fuerte regulación y supervisión y está bastante sólido, como ha sido reconocido por organismos calificadores de riesgo e incluso el mismo Fondo Monetario. Por supuesto que todo es mejorable y perfectible. Entonces regresemos al caso concreto de COSAVI. Pero era importante dejar clarísimo el mensaje de que, y es bueno reiterarlo, que hay que ser muy cuidadosos, muy prudentes. O sea, no le conviene a nadie generar especulación, tirar rumores y crear pánico. Lo que sí hay que hacer es procurar ampliar y difundir la transparencia de la información. Es decir, dar los mensajes correctos no es ocultar la información. Informar de los hechos más relevantes y profundizar en ellos no se debe ver como algo que va a bloquear o entorpecer investigaciones. No, para nada. No tiene nada que ver una con la otra. Al contrario, en la medida que se dé más información, la misma población afectada va a ayudar y va a cooperar en la investigación y además en las áreas de debilidades de todo el sistema de ahorro cooperativo, que es interés de todos procurar que se fortalezca. Es decir, el sistema cooperativo es algo que se ha ido desarrollando, hay instituciones fuertes que han ido creciendo de a poco e incluso han ya graduado y se han transformado en bancos cooperativos y están autorizados y supervisados por la super del sistema. La lista es corta de ellos, ¿verdad? Puedo mencionar, por ejemplo, Comédica, puedo mencionar Bancovi, puedo mencionar Banco de los Trabajadores y así otras instituciones, Integral, por cierto, otras instituciones que de a poco han ido avanzando, han tenido un buen desarrollo, han tenido un crecimiento y una buena regulación y supervisión propia que les ha permitido desarrollarse, crecer y estar autorizados y supervisados ya por la super en calidad de bancos cooperativos o sociedades de ahorro y crédito, pero ya supervisadas por la super. Ok. Veamos lo que sabemos. Una primera pieza es tratar de hacer una lista que sabemos del caso COSAVI hasta el momento. Bueno, lo primero es que la Fiscalía ha dicho que es un fraude de una cantidad o una magnitud mayor a 35 millones de dólares. ¿Ok? Eso comparado, por ejemplo, del total de los depósitos de COSAVI, 230 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que más o menos un 12% es lo que está en riesgo del total, entre el 12 y 15, el que está en riesgo del total de la misma institución COSAVI. Y por eso es que se han estado tomando medidas sobre esos depósitos. En tal sentido, no es una magnitud gruesa, fuerte, que signifique un desplome total de la operación COSAVI, sino que se pudo haber hecho otras cosas, pero ya en crisis es bien difícil. El otro tema es que la superintendenta, hace un par de días, cuando salieron anunciando las capturas y el caso de manera pública con el fiscal, la superintendenta afirmó que existe suficientes recursos en las cuentas por cobrar como para pagarles a todos. ¿Ok? Eso es una lectura que uno no deja de
tomarla como una incoherencia por lo siguiente. No puede ser que el fiscal salga diciendo que hay un delito de una magnitud y minutos seguidos la encargada especialista de la super del sistema diga de manera técnica que en las cuentas por cobrar se le puede pagar a todos los depositantes. Porque si esto segundo, o sea que si los depósitos cubren todos los aportes de los miembros de COSABI, ¿cuál es el fraude? ¿Cuál es el problema? Si el tema es que los depósitos se colocan créditos u otros activos y cuesta después recuperar más tiempo, pues eso es lo normal en una institución de ahorro y crédito y de intermediación financiera, como le ocurre a todos los bancos del mundo. Es decir, hay un problema de liquidez estructural en todas las instituciones financieras del mundo, no solo en las cooperativas, sino en JP Morgan, Santander de España, Banco no sé qué de Chile. Todos los bancos del mundo tienen el problema de que toman sus depósitos de ahorro a un plazo más corto y dan créditos a mediano o largo plazo, a 5, 3, 8, 12, 20 años, créditos, pero los depósitos los han tomado a 6 meses, a un año, etc. Entonces, eso se llama descalce de plazos, un problema de asimetría del tiempo. Es decir, recojo los depósitos del público en plazos cortos y lo coloco en plazos largos. ¿Dónde está entonces la habilidad del banco para no tener problemas? Porque ese es un problema estructural con el cual debe lidiar de manera permanente. ¿Cómo lo hace un banco? Bueno, tiene distintos mecanismos. Tiene reservas de liquidez, tiene inversiones financieras y 3, tiene la facilidad de tomar créditos con otras instituciones financieras o bancos corresponsales. Esos mecanismos no están activados en las cajas de crédito, en las cooperativas. Es decir, funcionan con otro esquema. No tienen esa forma versátil de defensas para lidiar con el problema estructural de liquidez. El banco, esa es su experticia, esa es su parte versátil, fuerte, de tener esa capacidad de tomar dinero a plazos cortos, prestarlos a mediano y largo plazo y no tener problemas. ¿Por qué? Porque tiene una batería de escudos de defensa que le permiten salir bien librados de manera permanente. ¿Ok? Las cajas de crédito no, las cooperativas no. Entonces, quiere decir que ahí ya hay una área fuerte donde se ha descuidado la regulación y se ha descuidado la supervisión de esas operaciones de cajas cooperativas de asociaciones cooperativas o simplemente cooperativas. ¿Qué más sabemos? Bueno, que de ese tema de que si la super dice que se puede recuperar todo el dinero y pagarles, entonces quiere decir que está diciendo que es mentira que exista un fraude. Se fija, hay una contradicción. Al contrario, si yo sostengo que hay un fraude como la firma del fiscal, entonces no va a ser posible pagarle o devolverle todo el dinero a todos los ahorrantes de COSABI. O sea, una de las dos cosas es lo cierto, pero no las dos. Ok, ¿qué más sabemos? Sabemos de que la fiscalía presentó un listado de personas capturadas, ¿verdad? Pero no están los principales responsables de la administración de esta institución COSABI. Tampoco están los principales responsables del consejo de administración. Entonces queda aquel mal sabor por lo siguiente. A ver, nos dicen que hace 3 meses, en marzo, intervinieron esta institución. Nos dicen que ellos no le informaron nada al público hasta que reventó por un video que circuló en las redes. Entonces, quiere decir que se toman 3 meses en sigilo, en silencio, para hacer todo lo que quiere la superintendencia y la fiscalía, pero no capturan a los principales responsables de COSABI. Pero hay un problema en esto, no solo por la no captura, sino que no quitan, no suspenden las operaciones de captación de depósitos. La gente seguía depositando. Es más, hace 2 semanas habían en las redes publicidad de COSABI para que la gente llevara sus depósitos.
Ahí están colgados en las redes. Entonces, ¿eso cómo lo puede permitir la super sabiendo que hay un problema de este tipo? Eso es permitir que siga creciendo el problema. O sea, creo que se está fallando en esa otra área, en la forma en que se ha hecho la gestión de la intervención de una institución con problemas. Lo primero era suspender la operación de COSABI y ordenar y determinar toda la problemática en su forma integral y decir, vaya, cuadriculamos todo y esta es la situación financiera real que hemos encontrado. Eso nunca se ha hecho, nunca se ha presentado. Entonces, hay un mal sabor porque no están capturados el presidente, el vicepresidente, el tesorero o el secretario del Consejo de Administración de COSABI. Tampoco está capturada el presidente, el secretario de la Junta de Vigilancia. Entonces, los principales no están capturados responsables de esta administración y Junta de Vigilancia. Y en ese sentido va a dificultar más las pesquisas y llegar a donde están los dineros que se han, pues, supuestamente enviado, como dice la Fiscalía, a una parte a Estados Unidos y otra parte a Alemania. Pero eso, la verdad, solo es expresión del fiscal, no tenemos pruebas, no es el caso, porque el otro tema es el siguiente. A ver, se supone que cuando las transferencias de bancos pasan de un monto, ¿verdad? Y que se supone que estas personas, si movieron dinero a Estados Unidos o a Alemania, no movieron 10,000, 15,000, 20,000. Tuvieron que haber sido batazos de 1,000,000, de medio millón, etcétera, o no sé de cuánto, pues. Pero esas transacciones, se supone que hay un esquema de vigilancia de operaciones sospechosas, que eso tuvo que haber alertado y llevado rápidamente a ese problema de fraude de esa economía pública de ahorrantes. Pregunto, ¿qué pasó con eso? El otro tema es bueno, lo que ha hecho la superintendencia es decir, vaya, quitémonos el problema de los chiquitos y devolvámosles el dinero a aquellos que tenían depósitos hasta $1,000. Y eso en estos últimos días se ha estado haciendo. Pero ojo, ¿después de qué? Después de haber estado metidos ahí 3 meses en COSABI, la superintendencia. Mucho tiempo para hacer muy poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queda el grueso de los demás depositantes o ahorrantes en COSABI, que a ellos no se les ha dicho qué va a pasar, cómo se les va a pagar, cuándo, etcétera. Y esa incertidumbre es mala en estos casos. Creo que ha faltado la parte de transparencia en la actuación de los entes públicos. ¿Por qué? La superintendencia afirma que lleva 3 meses metida en COSABI con expertos de su institución, incluso ya tomando decisiones de la administración. En la medida que los mismos directivos de esta COSABI han salido huyendo. Se señala que huyeron desde febrero algunos de ellos. Entonces quiere decir que al frente de esa institución ha estado COSABI desde marzo, pero no lo dijo el público. Y ahí hay un problema, porque puede venir gente y le diga, miren, yo vine en marzo y ustedes, los de la super, fueron los que me dijeron que mi dinero no se iba a regresar y se iba a reinvertir. Ese ya es un problema donde se está involucrando funcionarios de la misma super. Y así otras cosas les pueden salir reclamos de ese tipo, ¿verdad? ¿Por qué no hicieron público? ¿Cuál es la magnitud? ¿Desde cuándo la super llega, detecta un fraude y se queda en silencio? ¿Desde cuándo la fiscalía detecta un fraude de esta magnitud? Se queda viendo qué hace, no sabemos qué hizo, pero hasta que difundieron públicamente el video, salieron los dos a exponer públicamente el problema. Quiere decir que si nadie hace ese video público, así hubieran pasado por más meses, en silencio, bajo la mesa, de manera oscura, manejando ese problema que afecta a miles de ahorrantes. No es el procedimiento correcto. Eso no tiene justificación para un ente público que se supone que cuida el ahorro de la gente. Siempre en estos casos de fraude hay un tema y es los depositantes buscan más un rendimiento, un interés más alto.
Y aquí se habla que pagaban tasas arriba de 4% o cerca de 4 puntos más. Por ejemplo, si un banco le daba 4, ellos le decían, nosotros le damos 8 o le damos 10%. Déjenme decirle que esos rendimientos no son que uno diga que hay rendimientos más de exorbitantes y cómo cayeron en esa trampa. Para mí no, ¿verdad? ¿Y por qué digo eso? Porque el gobierno ha estado pagando 12%, 9%, 8%, y que se supone que un gobierno es el que tiene menos riesgo. Entonces, ahí tampoco es así, ¿verdad? ¿Qué falla? Yo creo que las fallas están por otro lado. Y tendríamos que decir lo siguiente. A ver, áreas de falencias. Una primera área es lo de no transparencia en la intervención, en los informes de auditoría de esa intervención, en precisar y hacer público toda la problemática y decir, vaya, si se tomaron 3 meses, a estas alturas ya deberían detenerse, no, mucho antes. Esta es la magnitud de los problemas, estos son los problemas, estos fueron los mecanismos del fraude y esta es la solución. Bueno, eso no lo tenemos, eso no es ya público, y no porque uno lo quiera, es porque hay personas afectadas que han dejado ahí su dinero, que a ellos es que esa institución tiene que responderles. Lo otro, la pobre regulación, supervisión y régimen de sanciones que tiene INSAFOCOP. Hay que ser claros. Las cooperativas están bajo la sombría de la supervisión, vigilancia de INSAFOCOP. Ahí hay que de plano hacer una cirugía mayor de toda esa ley, todo ese mecanismo de intervención y todo ese mecanismo de supervisión. No amerita ni perder mucho tiempo para decir que eso tiene una situación débil, pobre de supervisión. El otro punto es, se ha conocido incluso que INSAFOCOP, en un medio escrito, ¿verdad? El diario de hoy dice que una investigación, que hay una persona que afirma que él estuvo en esa contabilidad de COSABI y que allí se maquilló registros contables y que los funcionarios de COSABI decían que INSAFOCOP facilitaba o daba el pase a que eso se manejara con maquillaje contable de diferir gastos para no afectarla o no reportar pérdidas, ¿verdad? Y llamar la atención en el año 2013. La super que dice que ya hay problemas desde el 2015. Ajá, pero ¿qué hizo INSAFOCOP? ¿Qué hizo la super? No lo sabemos. El otro tema, la super detectó esto, no lo tengo claro exactamente cuándo, ni lo han dicho, pero hablan de que están ahí desde marzo. Ok, detectaron a raíz de que COSABI solicitó un proceso formal para convertirse en banco. Es decir, ya en otra regulación bajo la sombría y tutela de la super del sistema. Y ahí en esas auditorías saltaron irregularidades y supuestamente eso originó la intervención. Ok, un tema aquí delicado. ¿Cómo es posible que la regulación de INSAFOCOP dice que cuando supere, esto en realidad está en la ley general de asociaciones cooperativas? Cuando supere los 600 millones de colones, deberá pasar, esos son 68 millones de dólares, deberá convertirse o dejar de ser la asociación cooperativa y seguir el proceso de banco cooperativo. Ok, ¿cómo es que ahora la super nos dice que tiene depósitos de 230 millones de dólares y no está autorizada para transformarse en banco? ¿Qué pasó cuando superó los 68 millones de dólares? Llegó a los 100, a los 150, 175, 200 millones, etc. Y hoy nos dicen que tiene 230 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre 68 y 230 y nunca fue autorizada o objeto de ese proceso? No lo entiendo. Otro vacío de supervisión donde las autoridades tendrían que dar respuesta. Finalmente, yo creo que es bien importante despejar algunos caminos de solución. Y aquí decir que ha sido bueno reiterar
pagarle a los pequeños como el gobierno lo dispuso, eso es ok, pero ¿qué va a pasar con los siguientes? No han dicho nada, ni lo tienen claro, porque si no ya hubieran trazado la línea directriz. El otro tema es que solo hay una propuesta pública y es que la hizo el Partido Arena. Y la propuesta es básicamente paguen a todos, todo rápido. ¿Por qué? Porque de esa manera quitan el riesgo de contagio, de contaminación, de incertidumbre y de especulación y de rumores con otras cooperativas. Que por cierto ya en las redes se anuncia que hay otras dos, con videos, etcétera, con problemas. Entonces no es bueno dejar eso así, pendiente mucho tiempo, porque puede generar rumores, pánicos que no se desean. ¿Y cuál es la propuesta para pagar que dice Arena? Bueno, lo que ellos dicen es, miren, paguen todo, ustedes dicen que son 35 millones de dólares. Bueno, páguenlo. ¿De dónde el dinero? Bueno, que lo ponga el dinero de un crédito en un banco público. Dos, que emitan con las garantías de la cartera de crédito que dice la super que tienen y con eso respaldan la emisión, levantan el dinero y pagan. Otra figura, pueden hacer un fideicomiso, un fondo de inversión, igual emitir deuda y pagar. Es decir, hay que resolver y resolver rápido para que el problema no siga creciendo por rumores, por especulación. Bueno, espero que estén bien, cuídense, un abrazo y es bien importante ser prudentes, no llamar a la especulación, sino a resolver el problema a la gente. Gracias, cuídense.